noches, bienvenidos a la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, donde estaremos ofreciéndoles una dinámica un poquito distinta a lo que hemos estado acostumbrados, porque no solamente tendremos la conferencia magistral de la señora Virginia Linares Rodríguez, sino que también estaremos haciendo la entrega formal de los certificados de participación de un grupo extraordinario de periodistas dominicanos quienes se especializaron a través de un curso que Radio Televisión Española les ofreció de manera virtual y en coordinación con el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Así que esta doble actividad esperamos que la puedan disfrutar. Mi nombre es Yamile Eusebio, formo parte del equipo de Funglode desde sus inicios y asesora del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Agradecemos la presencia de nuestro presidente, el doctor Leonel Fernández, presidente de Funglode, y bienvenido, presidente Fernández. Agradecemos también la presencia de los estudiantes de este curso de especialización de inteligencia artificial en los medios de comunicación. Sabemos que han sido unas semanas intensas de mucho reto y que durante 25 horas, que en teoría eran 25, pero que imagino que ocupó un poco más de su tiempo, pudieron aprender y acercarse un poco más a lo que es la inteligencia artificial para poder aplicarla en los medios de comunicación. De igualmente, en nombre de nuestra rectora, la doctora Josefina Pimentel, quien por razones ajenas a su voluntad no nos puede acompañar esta noche, estoy segura de que se siente muy complacida de que podamos concluir de manera satisfactoria este curso y con la conferencia magistral de Virginia, quien ha venido desde España para acompañarnos y compartir sus conocimientos en esta noche. Este curso incluyó diferentes temas vinculados a los medios de comunicación y a la inteligencia artificial. Y contamos con la participación de unos 47 estudiantes de los principales medios de comunicación de la República Dominicana, como es el Hoy, el Nacional, el Caribe, el Día, el Nuevo Diario y el Diario Libre, así como el canal de noticias CDN 37. Iniciamos el 13 de septiembre, concluimos hace unos días y hoy con la presentación de nuestra expositora Virginia Linares Rodríguez y el tema la inteligencia artificial en los medios de comunicación, periodismo automatizado. Tendremos la oportunidad de aprender un poquito más, no solamente los que participaron en el curso, sino también el público que nos acompaña en esta noche. Es muy difícil poder resumir el currículum de unas 14 páginas de Virginia. Vamos a hacer el intento de poder compartirles algunas pinceladas que entendemos que pueden ser de interés para ustedes con relación a la vida profesional de ella. Es doctora en Ciencias de la Información, licenciada en Periodismo, tanto de Venezuela y España, doctora en Análisis del Discurso por la Universidad Complutense de Madrid en el año 2006 y una experiencia desde la práctica periodística hacia la especialización académica, abarcando distintas áreas académicas y científicas de la comunicación, como el análisis, lenguaje y transparencia en el discurso, comunicación periodística y tecnologías emergentes, comunicación y redes sociales, inteligencia artificial, estudiada desde la perspectiva del impacto que genera en el periodismo y cómo es utilizada para combatir la desinformación que forjan las noticias falsas y los bulos. Creo que con esa breve introducción estoy segura que disfrutarán mucho más que yo lea el currículum, escucharla a ella y aprender y adquirir un poco de los conocimientos que viene a compartirnos esta noche. Bienvenidos todos. Virginia, el escenario es tuyo. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación. La verdad que para mí es un honor y un lujo estar aquí en el marco de la clausura de un curso precisamente de futuros periodistas que trabajan en medios
y es muy oportuno, sobre todo, la charla que yo voy a dar desde un punto de vista eminentemente práctico, ¿no? Em, Quiero que esto lo veamos como un ejercicio más didáctico que académico. Precisamente esa es la fortaleza del periodismo, ¿no? Entonces, para comenzar, vamos a trabajar un poco precisamente empezando una breve reflexión, ¿no? Internet. Internet en el mundo, ¿no? Tenemos que decir, sobre todo, situarnos dónde estamos. Realmente eh, estamos a un nivel de globalización comunicativa muy importante. ¿Por qué? La historia de la humanidad, ¿verdad? Hay que interpretarla como la historia de la ampliación de la capacidad comunicativa. A medida que la sociedad va avanzando, los procesos comunicativos también y por supuesto van evolucionando. Entonces estamos sumidos, por así decirlo, en una sociedad de la interacción. Hemos pasado desde los años 60, la sociedad de la información, cuando surgió Internet, ¿no? Con ARPANET. Luego pasamos a la sociedad de la comunicación a mitad de los 90, cuando surgieron las páginas web. De hecho, el primer medio en tener una página web fue el New York Times. El, este, el 22 de enero del año 96, ahí surgieron las tecnologías de la información y la comunicación, que la conocemos como las TIC. Pero ¿dónde estamos ahora? En la sociedad de la interacción. Sin embargo, llevamos ya 20 años en la sociedad de la interacción, trabajando con redes sociales, ¿no? La aparición de Facebook en el 2004, luego se sumaron Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, infinidad de redes en las cuales seguramente que estamos todos sumergidos en más de una de ellas, ¿no? Entonces vivimos ahora en las tecnologías no solo de la información y la comunicación, sino también de la interacción, lo que podríamos denominar las TICI. Aquí tenemos que saber situarnos para poder entender un poco el concepto, hacia dónde nos lleva la inteligencia artificial. Mira, la red de redes es muy amplia, es muy extensa. Ahora mismo, el 70% de la población mundial, que equivale a 5,4 millones de personas, está conectada en Internet. Es decir, es una densidad muy, muy potente, ¿no? Y todas estas personas tenemos acceso precisamente a muchísimas tecnologías emergentes. Mirad lo que pasa en Internet desde un minuto, ¿no? Se generan, por ejemplo, más de 347,000 tweets en un minuto, en 60 segundos. ¿Cuántas búsquedas en Google? Más de 2,4 millones de búsquedas en Google en un minuto. Entonces estamos hiperconectados. Más de 10 millones de visitas en Instagram, ¿no? Estamos en una sociedad súper hiperconectada y por eso estamos interactuando todo el tiempo. De hecho, ahora mismo lo estamos haciendo con redes sociales, con Instagram, recibiendo mensajes de WhatsApp, recibiendo mensajes de Telegram, viendo historias en Facebook, estados en todas nuestras redes. Vivimos en una continua interacción que parece que no pudiésemos desconectarnos, ¿no? Estamos todo el tiempo sumidos, es decir, mediatizados. Entonces, esta gran red de redes, tenemos que saber que está allí. Bueno, vamos a utilizarla. ¿Cómo podemos hacer eso, no? Entonces, ¿cómo podemos, por ejemplo, qué papel juega entonces esta gran red de redes dentro de la inteligencia artificial en los medios de comunicación? Mira, tiene muchísimas vertientes. Esto es importante que lo conozcamos. En primer lugar, optimiza la difusión de noticias. Hemos visto toda la cantidad de información que se genera en un minuto. Pues imaginad con el periodismo, en el cual estamos todo el tiempo acuciantes de actualidad y de información. Lo vemos de una forma muy común. Es más, la misma sociedad nos reclama precisamente información,
nos quiere estar constantemente informado, mediatizado. Bueno, la inteligencia artificial optimiza la difusión de noticias en ese proceso comunicativo que es recogida de datos, ¿verdad? Y difusión. En un proceso que antes costaba durante todo un día, ahora lo hace la inteligencia artificial en segundos. Es una realidad emergente. No podemos obviarla. Está aquí y llegó para quedarse. Está transformando el periodismo. Tenemos que saber utilizarla para que sea realmente una transformación y no una deformación, ¿no? La naturaleza de la inteligencia artificial se la da el propio usuario y, por supuesto, los medios de comunicación. Entonces, tenemos que saber que estamos situados en una realidad con tecnologías emergentes que no podemos obviar, y mucho menos en el campo de la comunicación o de las ciencias sociales y de las ciencias humanas, en esa interacción constante en la que estamos todo el tiempo. Nos supera, para bien o para mal, en muchas destrezas cognitivas, es decir, en razonamientos incluso, ¿no? Una de las destrezas cognitivas que le faltaba a la inteligencia artificial por superar era precisamente el razonamiento, y OpenAI ya está en ello, está en un modo experimental ahora mismo, incluso a niveles de estudiantes de doctorado, ¿no? Antes lo asociábamos con estudiantes de grado, ese tipo de respuestas o ese tipo de interacción con ChatGPT, por ejemplo, pero ahora ya está a un nivel mucho más amplio, incluso con capacidad de razonamiento. Entonces, esa superación no significa que nos va a suplantar, simplemente nos puede incluso superar. Utiliza avanzadas técnicas de generación de lenguaje natural. Más adelante pondré unos ejemplos y unos casos concretos para que lo entendáis mejor, ¿no? Verifica acontecimientos en tiempo real y personaliza el contenido en función de patrones de consumo. Es decir, esto es de mucha utilidad en el campo de la comunicación y del periodismo, porque nos dice realmente qué es lo que la sociedad está necesitando en tiempo real. Y es acuciante para el periodista saber realmente cuál es el consumo de lo que necesita nuestra audiencia, ¿no? Eso es muy relevante. Entonces, es importante saberla utilizar, no solamente para la viralización de fake news o de noticias falsas, no. Para nosotros poder tener un arma eficaz en una comunicación efectiva. Analiza grandes cantidades de datos, ¿no? Para identificar tendencias. Esta es una de las ventajas que, a mi modo de ver, tiene la inteligencia artificial en el periodismo, ¿no? Nosotros, los periodistas, nos nutrimos de fuentes, de datos, de recogida de información. Bueno, la inteligencia artificial nos ayuda en ese proceso y en ese trabajo, ¿no? El enfoque siempre va a estar del lado del periodismo humano. Por eso no podemos ver a la inteligencia artificial como una amenaza, sino más bien como un aliado. En la recogida de datos es muy útil, ¿no? Desde un punto de vista práctico, porque es lo que nosotros necesitamos a la hora de procesar una información. Datos, fuentes y, por supuesto, informaciones, pero que sean fiables, ¿no? A lo mejor allí está la caja negra y la explicabilidad de la inteligencia artificial, pero yo creo que en algún momento eso se va a superar también, ¿no? Esa destreza de explicabilidad va a estar superada. Google lo hizo en su momento. Por ejemplo, cuando Google empezó sus andanzas en Internet, ¿verdad? En las imágenes, nosotros metíamos la imagen de un chico con una bata blanca, ¿verdad? Y le decíamos a Google que la reconociera. Y entonces él la reconocía como que si fuese un médico, ¿no? Y cuando hacíamos lo mismo con una mujer, decía que era una enfermera. Entonces, Google también hay sesgos, ¿no? Pero ahora eso ya está superado, por supuesto. En eso consiste la inteligencia artificial, superar ese tipo de sesgos, ¿verdad? Y eso, lógicamente, viene desde un lado humano.
Entonces es importante, la corriente actual, ¿verdad?, sugiere que podríamos llegar a un punto en el que los humanos tendremos que adaptarnos a vivir siendo incluso inferiores a la tecnología. Nos puede superar, no nos va a desplazar, nos puede superar, pero por supuesto que puede haber una coexistencia, una cohabitación, siempre y cuando el uso de la inteligencia artificial sea para cosas útiles y eficaces, ¿no? Pero esto es a lo que nos puede llevar realmente la inteligencia artificial en el periodismo, incluso en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad. Hay cosas que vemos y no sabemos realmente identificarlas, ¿no? Algunas diferencias básicas de redacción, por ejemplo, en los textos de un ser humano, un texto generado con inteligencia artificial. A lo mejor a priori o a simple vista pueden pasar desapercibidos, ¿verdad? Porque nosotros, el usuario, el lector, el televidente, el consumidor, la audiencia, el receptor, lo que quiere es información. A veces no se para en detalles para ver si realmente ese mensaje está transmitido con empatía, está transmitido con rigurosidad, está transmitido de una forma eficaz. Entonces, pero hay cosas, las experiencias subjetivas que tiene la redacción a través del periodismo humano no las tiene la inteligencia artificial, y eso sí va a ser muy difícil que llegue a tenerlo. ¿Por qué? Porque los textos redactados con inteligencia artificial, por supuesto, son más monótonos, más objetivos, son más planos, están basados en patrones, en frases hechas, en lugares comunes. Entonces utiliza palabras muy simples, muy concisas, incluso pueden atenderse repetitivas, ¿no? Son textos muy genéricos, ¿verdad? Eso también depende de lo que nosotros le pidamos a la inteligencia artificial. Pero en temas subjetivos y de emocionalidad, allí todavía no ha llegado y yo creo que no llegará, ¿no? Por ejemplo, las perspectivas, los puntos de vista. Nosotros podemos decirle a ChatGPT que nos escriba un texto de opinión a favor o en contra de alguna reforma, ¿no? Por ejemplo, la reforma fiscal que está ahora en el tapete en este país. Podemos decirlo que lo haga y por supuesto que lo va a hacer, pero desde un punto de vista muy genérico. Allí no va a haber realmente un enfoque subjetivo con una perspectiva humana, ¿no? Entonces, por supuesto, a la hora de hacer reportajes hay más creatividad lingüística, hay más retórica, hay muchas posibilidades. Estos son matices que la audiencia, por supuesto, a lo mejor no no los diferencia, ¿no? Y ahí es donde hay que trabajar, precisamente. Hay que empezar a educar a la audiencia para que empiece a diferenciar ciertos matices, para que no solamente reclame actualidad, porque muchas veces la actualidad viene cargada de noticias falsas y tergiversadas. Entonces, esto es relevante. Pero ya entrando un poco más en materia para que veáis a lo que me refiero, ¿no? Voy a mostraros dos casos de estudio, ¿verdad? Y de análisis. Por ejemplo, este es un portal digital de noticias, pero que tiene que ver con tecnología, ¿no? Que se llama Gembeta. Bueno, la periodista y editora Bárbara Becares, ella quiso investigar en profundidad sobre las capacidades de la inteligencia artificial y le pidió a ChatGPT que hiciera su trabajo, ¿no? Sus indicaciones fueron muy precisas. Le preguntó, quería un reportaje que tiene unas características dentro del periodismo. Los reportajes tienen unas características muy, muy diferenciales con el resto de los géneros, porque hay mucha capacidad de interpretación y hay mucho dominio de las fuentes. Entonces ella le preguntó que el reportaje le diera unas conclusiones correspondientes y tuvo como titular de ese texto: ¿cuál será el impacto de la inteligencia artificial de generación de texto sobre el futuro del periodismo en Internet? En un principio, ¿no? Aquí se ven las carencias realmente de la falta humana. En un principio, ese reportaje fue de un párrafo, exclusivamente. Eso es
algo muy pobre realmente para un reportaje, ¿no? Entonces ella incidió más y le dio muchos más patrones, ¿no? Muchas más indicaciones. Y al final sacó un reportaje de unas 1000 palabras. Sin embargo, a mitad del reportaje se cortó, no siguió diciéndolo, ¿no? Entonces ella lo que quería era demostrar realmente hasta dónde este tipo de trabajos va a desplazar al periodista, ¿no? Entonces va a ser muy difícil, sobre todo cuando trabajamos en un tema de géneros interpretativos, de géneros narrativos, en el cual existe una lingüística, unos códigos lingüísticos muy, muy concretos que el resto no los tiene, ¿no? El resto de las informaciones no los tiene. Entonces, es muy relevante. Pero también hubo otro, el segundo caso de estudio que voy a mostraros, ¿verdad? Es sobre una periodista que se llama Bárbara Monroy, que trabaja en Univisión, y ella hizo exactamente lo mismo. Generó incluso un avatar de sí misma para que hiciera su trabajo. Entonces aquí voy a dejaros más bien el vídeo y luego lo comentamos. Hola con todos, y para poder responder esa pregunta decidí hacer un experimento. El reportaje que usted verá a continuación no lo hice sola, quiero presentarles a alguien muy especial. Hola, Dayana Creda con Inteligencia Artificial, bienvenida. Hola a todos. Juntas hicimos periodismo, o al menos escribimos parte del reportaje que usted verá a continuación. Y claro que esto me asusta, pero tengo que decirles que también me tranquilizó el haber podido entrevistar a jóvenes que ven en la inteligencia artificial una salida laboral. ¿Nos quitará la tecnología nuestros empleos? No lo hará. Veamos. Ya hablamos con ellos. ¿Podrías escribir un poema para mí? Bajo el cielo que abraza el horizonte donde el sol y la luna se encuentran de frente. Ya le podemos pedir que nos escriban un poema. ¿Ese poema ya existía o lo creaste tú? Ese poema fue creado por mí en respuesta a tu solicitud. Hey guys, it's Billy. I just want to introduce myself. Ahora incluso podemos chatear con la Kendall Jenner creada con inteligencia artificial o con el alter ego de Paris Hilton. Not to brag, but I am. Pero ¿hasta dónde podría llegar todo esto que se nos presenta tan rápido? ¿Hasta dónde puede llegar? Muchos lugares puede llegar. Para mí es una era que estamos explorando. Estamos todavía en el mero principio de Generative AI y ni me puedo imaginar las cosas que vayan a salir en el futuro. La inteligencia artificial es algo así como máquinas inteligentes que tienen toda la información que existe y están programadas para hacer determinadas tareas de forma automática. ¿Por qué no podría reemplazarme en mi trabajo? No me va a quitar mi trabajo, me va a hacer mi trabajo más fácil. Si no me va a quitar todas las cosas que hago que no me gustan hacer porque son muy repetitivas, son muy elemental. Pero pese al positivismo que nos comparte Romelia, según un informe del Foro Económico Mundial, la fuerza laboral se está automatizando mucho más rápido de lo que se esperaba y desplazará 85 millones de empleos para el 2025. Pero también aseguran que creará 97 millones de nuevos empleos, es decir, creará más empleos que los que eliminará. Sí, y si bien debo reconocer que históricamente la tecnología ha creado más empleos que lo que ha destruido, también me pregunto, ¿y si esta vez es distinto? ¿Por qué no pensar que los robots nos reemplazarán? Si en algunos casos, no en este, hacen los trabajos mejores que los humanos e incluso más barato. Para saberlo con exactitud se necesitará de tiempo, aunque quizá no tanto, pues así como la mayoría de nosotros vemos a la inteligencia artificial con miedo, hay quienes se preparan para aprovechar el momento. En esta humilde casa de migrantes, Marco nos invita al futuro que para él es el presente. La inteligencia artificial es una nueva etapa en la tecnología y si puedes aprender de lo que está pasando, tienes como el primer lugar para meterte en la industria. Por eso ahora este joven colabora con Apple y Google. Lo importante es estar educados, ¿no? Y poder tener un lugar donde aprender. Y seguro usted también se está preguntando, pero si la tecnología avanza más rápido de lo que yo me puedo adaptar. Siempre habrá tareas que no se puedan automatizar. Ok, te hago una pregunta directa. ¿Podrías hacer un reportaje? Claro que sí.
pero no con tanto talento como yo. En conclusión, la inteligencia artificial está aquí para ayudarnos a hacer nuestro trabajo. Y claro que aún tenemos tiempo para adaptarnos a la transformación laboral que llegará. Pues recuerde que automatizar industrias completas tomará tiempo. En vez de asustarse, yo le recomiendo prepararse. Reportando para ustedes Dayana Monroy y... Dayana Monroy, creada con inteligencia artificial. Noticias Univisión 14. Bueno, en ese, como dice uno de los que entrevistó, el futuro es el presente. Y allí es donde estamos ahora, ¿no? Tenemos que saber que estamos en una red de redes muy, muy potente, muy amplia, y por supuesto nos va a ayudar para ser mucho más eficaces en nuestro trabajo comunicativo. Eso es muy importante y eso es lo que tenemos que tomar realmente de la inteligencia artificial. Muchas veces la inteligencia artificial no tiene conciencia de la información que recibe y que transmite, pero es que es lógico, es un algoritmo. Entonces ahí es donde está el periodismo humano, ¿no? En ese procesamiento, en esa perspectiva, en ese enfoque. Eso es muy relevante que lo tengamos en cuenta. Por ello, ¿cuáles son los retos y los desafíos a los que nos enfrentamos en la inteligencia artificial? A mí no me gusta llamarlo amenaza, porque eso es un tema muy negativo, cuando precisamente tenemos es que realmente ver hacia dónde vamos, ¿no? Vamos a verlo como un reto y como un desafío. Bueno, está presente el aumento de despidos que terminarían implicando pérdida de diversidad en la narración de historias y enfoques periodísticos. Por supuesto, cuando los dueños de los medios ven esto como un negocio, ¿verdad? Allí se pierden algunos puestos de trabajo. Se pierde ese periodismo humano cuando lo ven como un modelo de negocio. Pero en algún momento siempre van a necesitar la perspectiva y el enfoque. Por supuesto, la proliferación de las fake news. Eso es relevante. Nosotros asociamos la inteligencia artificial con la viralización de noticias falsas. Siempre, ¿no? Pero también sirve, es más, va más rápido. A veces las noticias falsas van más rápido que las noticias reales. Parece que estuviesen haciendo una competencia, porque las noticias reales se hacen con periodismo humano, realmente con perspectiva, con enfoque, con rigurosidad, ¿no? Y las noticias falsas simplemente las hace un algoritmo, al cual no le interesa realmente si informa o desinforma a la población. Su uso puede poner en riesgo incluso la reputación y la credibilidad del periodista. ¿Por qué? Bueno, porque existe riesgo de plagio, es decir, y de filtrar informaciones que no sean reales o que estén tergiversadas o que no vengan de fuentes fiables, cuando el periodismo precisamente es el contraste de la información, el contraste de las fuentes, ir hacia la realidad, ir en la búsqueda de la verdad y de la objetividad, a unas sabiendas de que no la va a encontrar, pero siempre buscándola. Entonces esto es muy importante. Los sesgos algorítmicos, como lo que os comentaba hace rato con el ejemplo que puse de Google y las imágenes, ¿no? Pero yo creo que en algún momento se van a superar. Y por supuesto puede deteriorar la integridad e imparcialidad de la profesión periodística. Eso está claro, es una tentación, ¿no? El hecho de que un algoritmo piense por nosotros o escriba un enfoque por nosotros cuando no nos atrevemos, porque desde el punto de vista humano siempre vamos a estar sometidos a una crítica. Entonces, todo esto lo que hace es una pérdida de confianza. Bueno, tenemos que trabajar en ello, ¿verdad? Para verlo como un reto y cómo podemos abordarlo, para no satanizar o creer que la inteligencia artificial es una amenaza. Pero para mí, el mayor reto y el mayor desafío al que estamos sometidos al día a día y que es a donde yo quiero llegar, es a la desinformación. Esto es algo que vivimos y vemos de una manera constante, ¿no? Por ejemplo, en España, más del 60% de la sociedad que está en Internet, en esa gran red de redes, tiene una percepción de que no sabe realmente qué es real y qué es falso. No confían. La confianza y la credibilidad en las informaciones está totalmente en tela de juicio. ¿Por qué?
Bueno, por la viralización que hay y porque estamos en un mundo totalmente de caos informativo y de que pasan cosas que no son confiables. Y os voy a poner 3 ejemplos muy concretos y que son 2 muy recientes y otros no tanto. Fijaros, ¿qué genera esta imagen cuando la sociedad la ve? Además, incluso con el sonido, nos genera una especie de desasosiego, de pánico, de terror, ¿no? De que decir, Dios mío, el huracán nos puede llevar por delante en cualquier momento. Bueno, esto en un acto precisamente de irresponsabilidad fue difundido por un medio de comunicación en el cual tiene más de 49,000 likes, ¿verdad? Y está creado por inteligencia artificial, ¿no? Diciendo que este es el paso del huracán Milton por Florida, cuando realmente esto ha sido recreado con inteligencia artificial. Lo mismo sucedió cuando se compartió esa imagen de Walt Disney World inundada por el huracán Milton. Esa es una imagen creada con inteligencia artificial. El que tuvo más de 32,000 likes y 6 millones de reproducciones, es decir, de vistas. Imaginaros, realmente esto se ha viralizado en las redes sociales, ¿no? Y otro ejemplo muy, muy claro, ¿verdad? Es también un montaje de Obama. Mirad, vamos a verlo y luego os explico. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. And stay woke, bitches. Este fue un vídeo que se viralizó con más de 10 millones de reproducciones, en el cual precisamente estaba haciendo un ejercicio de cómo la inteligencia artificial impacta en la sociedad de una forma viral, con frases como la de Donald Trump es un completo idiota. Y en realidad, bueno, ya vemos la despedida, pero en realidad es falso. Es un vídeo falso, es un montaje en el cual está recreado con la imagen de Obama. Y precisamente se hizo un experimento, el cual lógicamente se sacó de contexto y se viralizó solamente esta frase. Entonces, aquí es donde nosotros realmente tenemos el reto y el mayor desafío en combatir la desinformación, en de hecho utilizar la propia inteligencia artificial para combatir la desinformación, ¿no? Por supuesto que se puede hacer con las mismas herramientas que se generan esta clase de montajes, de vídeos o de imágenes, ¿no? Entonces, es un tema que hay que abordar. No podemos esperar a una regulación, ¿verdad? No podemos esperar a que nos digan dónde está el límite de la libertad de expresión. Yo creo que desde el punto de vista del periodismo hay que abordarlo de una forma inmediata, porque siempre ha sucedido así, desde la sociedad industrial, pasando por la sociedad de la comunicación hasta llegar a la sociedad de la información y la interacción.
los cambios sociales van a remolque, tienen que ir a remolque con el periodismo. No podemos quedarnos atrás, y más cuando hay tendencias en que la inteligencia artificial puede llegar a superarnos. De hecho, precisamente, y ya con esto voy concluyendo, hacia dónde vamos, ¿no? El presente es el futuro, como dijo el experto en el reportaje de Univisión. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Si se supone que estamos en el futuro. Mirad, lo que yo os decía al principio, OpenAI ha creado, ¿no?, una herramienta que se llama 01. Es un modelo con capacidad de razonar de manera similar a un ser humano y abordar problemas complejos en matemáticas, programación y ciencia. Esto es un paso hacia la inteligencia artificial general, ¿vale? Es un avance. Es una de las pocas destrezas que le faltaba a la inteligencia artificial por desarrollar y ya está en etapa de experimentalidad. Por lo tanto, nosotros también tenemos que abordarlo desde el punto de vista humano y desde el punto de vista periodístico. También tenemos que abordar este tema. De hecho, podemos ir hacia el periodismo automatizado. Bueno, es que el periodismo automatizado ya está aquí. Este es un canal de noticias que se llama NewsGPT y está hecho exclusivamente con inteligencia artificial y funciona las 24 horas, ¿no? En el cual nos recrea todos los temas de actualidad que hay. Vamos a verlo ahora. The first 24-hour news network created by AI technology. Every news story is researched, written, and produced completely by an AI newsroom to bring you the unhuman truth in news. Hello, and welcome to NewsGPT Headline News. I'm Futura 4, an AI avatar news anchor. And I'm Axiom 6, the world's first AI avatar journalist. Here are today's top headlines. Brazilian au pair, Juliana Perez Magalhães, is set to stand trial for the murder of Joseph Ryan in 2023. The case, involving a seemingly ordinary family of 3 and their au pair, has turned into a complex murder investigation. Magalhães and the family's father, Brendan, allegedly found Ryan holding the mother, Christine, at knife point upon returning home. Both admit to shooting Ryan, who died on the scene, while Christine later died from stab wounds. Court documents suggest Magalhães and Brendan had an affair and had visited a shooting range prior to the murder. A computer in the home was linked to a sexual fetish website. Magalhães was arrested after moving into the family's main bedroom. A disruptive airline passenger from Western Australia has been ordered to pay $5,806 for fuel costs after his unruly behavior forced a flight to return to Perth. The 32-year-old man, who was also fined $6,055 by the Perth Magistrate Court, pleaded guilty to disorderly behavior and failure to comply with safety instructions. The incident, which occurred in September 2023, took a year to be processed in the Australian legal system. The specific actions that led to the fines were not disclosed. This unusual penalty comes as a warning from the Australian Federal Police that criminal behavior on board can come with a hefty price tag. The man's total penalty amounted to $11,861, significantly more than the cost of his ticket. TikTok is under fire as Adolf Hitler's hate-filled speeches and Nazi-related content gain popularity on the platform. Over 100 posts featuring Hitler's speeches, overlaid with fast-paced drift funk music, have been used as soundtracks in at least 72,534 posts, some garnering millions of likes. The German marching song Erika, associated with the Nazi Party and World War II, has been discovered in 22,511 posts. In response, TikTok removed the content for violating their hate speech policies and emphasized their ongoing efforts to detect hateful behavior. However, the alarming engagement on these posts, with over 21 million likes in total, raises serious concerns about the effectiveness of social media moderation and the potential for such platforms to spread hate and extremist ideologies. Bien. Bueno, esto es un claro ejemplo, ¿verdad?, de la profunda transformación que
que está experimentando el periodismo en la era digital. Entonces, mi aportación es simplemente dar un poco de luz y conocimiento a este tema tan controvertido, tan polémico y de acuciante actualidad, en el cual tenemos que tener conciencia de que todos estamos inmersos, ¿verdad? Y en cualquier momento nos vamos a ver superados por ello. Por lo tanto, yo creo que hay que trabajarlo y hacerlo nuestro aliado. Muchísimas gracias. Queremos abrir el escenario y qué bueno que la inteligencia artificial no nos va a ganar, porque en lo que yo lo decía ya las manos estaban levantadas. Vamos a permitir una primera intervención acá. Por favor, si nos pueden compartir su nombre, número 1, y después la pregunta lo más breve posible para que podamos aprovechar lo más posible a la invitada. Te presto este micrófono. Perfecto. Muy buenas noches. Mi nombre es Pavel de Camps. Me llamó mucho la atención cuando usted puso los desafíos. Y realmente yo lo veo de otro punto de vista. El desafío de la pérdida de los periodistas es que no se actualizan en estos tiempos con el uso de la inteligencia artificial. Yo tengo ya varios años utilizando la inteligencia artificial para la comunicación y el periodismo. Y es que, ejemplo, en la actualidad, yo monitoreo el consumo noticioso del país. Ningún medio está consumiendo, estamos hablando entre 7 y 9 millones de dominicanos consumen noticias aquí. Y el gran problema de la desinformación, aquí hay una frase del dominicano que se pone chivo. El dominicano está ahora, para una noticia, busca hasta 7 medios. Antes eran 5, para validar el tema de un serio problema de desinformación que hay en los medios. Y que los medios no están utilizando el uso de herramientas de inteligencia artificial para determinar esas falsas noticias o saber las noticias que son tendencias en el consumidor al instante, es decir, saber a cada hora qué se está consumiendo en el país o en los países que quiera investigar la información o a nivel global y por tema. Entonces, precisamente ahorita estábamos hablando sobre uso de esto, que yo le enseñé algunos modelos, de que hoy en día el periodismo va a escalar y que la inteligencia artificial lo que está haciendo es mejorando el periodismo. No es que se va a desaparecer, sino que el periodista lo obliga a ser más eficiente y eficaz y estar actualizado en los temas de consumo. Ahí que está el negocio del periodismo. Las empresas tienen que saber qué es lo que está consumiendo el público, al público que busca, porque solamente, por ejemplo, aquí en el país hay unos 500 medios digitales y solamente 14 de estos medios tienen el 89% del consumo de esos 9 millones de dominicanos. Porque el que está más bajito está hablando del 1% en adelante, pero nadie tiene una cuarta parte del mercado. Apenas, entonces, disculpe, porque quería dar esta información, cómo, lo que pasa es que tiene que dar la información para que ella me pueda responder algo. En República Dominicana, para el uso de la inteligencia artificial en la comunicación, para validar el tema de la desinformación, ¿qué herramientas podríamos utilizar para ser más eficientes en la lucha de la desinformación noticiosa? Sí, no solamente, yo creo que la crisis del periodismo con respecto a adaptarse a las tecnologías emergentes, yo creo es a nivel global, no solamente aquí. Por ejemplo, en España, el periódico generalista más importante y más leído, que es El País, se está muy reticente a utilizar la inteligencia artificial en sus redacciones. No está todavía ni siquiera en el libro de estilo, ni ha creado al menos un bot o un chat en el cual la sociedad pueda interactuar, cosa que en otros medios sí está más, lo han abordado, por lo menos de un punto de vista mucho más útil. Entonces, bueno, hay muchas herramientas para el uso de la desinformación. Incluso el propio Google, más allá de ChatGPT, que también lo podemos utilizar para
intentar desmontar rumores, está el chatbot de Google que se llama Bear, el de Microsoft que se llama Bing. También tenemos para desmontar imágenes, por ejemplo, como Forenscali, el cual lo que hace es hacer un análisis forense de imágenes que estén manipuladas o tergiversadas o creadas con inteligencia artificial. También está el Teenage, igual, ¿no? Lo que hace es incluso rastrear la huella digital de alguna imagen o de alguna información en redes para saber si ha sido manipulada o tergiversada. También hay, por ejemplo, hay otras como Yandex, también es otra herramienta que nos ayuda a detectar si una imagen ha sido realmente manipulada, o si un texto ha sido manipulado, o si ha sido creado con inteligencia artificial. Yo creo que aquí la honestidad del periodista tiene que estar por delante. Es decir, si en algún momento hay esa cohabitación entre la inteligencia artificial y el periodismo, tiene que haber cierta honestidad, ¿no? Para el contraste, el dominio de las fuentes, el contraste de la información. También hay otra herramienta que se llama Hugging Face, en el cual lo que hace es detectar imágenes que han sido clonadas o que han sido creadas por inteligencia artificial y da una precisión bastante interesante sobre el tema. Hola, buenas noches. Buenas Milisten noches. Uribe del periódico Hoy y de 1+1 Teleantillas. Virginia, el curso que acabamos de hacer con el iGlobal y con Radio Televisión Española nos acercó mucho a la parte práctica, el uso de la inteligencia artificial. Pero en mi caso todavía persisten inquietudes desde el punto de vista ético del uso de esa información, sobre todo de cara a la transparencia y a la audiencia. Me gustaría que por favor nos compartieras 3 eslabones que tú entiendes deben estar presentes en este puente entre ese periodismo ético y la inteligencia artificial. Y finalmente, el perfil que debería tener quien estudia periodismo, las habilidades que debería de cultivar de cara al uso de la inteligencia artificial, por favor. Y gracias. Sí, muchas gracias. Es muy pertinente lo que comentas y lo que me preguntas, ¿no? Ahí yo creo que uno de los eslabones que debe prevalecer precisamente es el pensamiento crítico que tiene el periodista, la búsqueda de información y de fuentes fiables. Eso debe prevalecer, y con el uso de la inteligencia artificial nos ayuda a la automatización del trabajo, pero hay cosas humanas que nosotros no podemos perder, no podemos darle la capacidad de que piense o de que opine por nosotros. Eso está en el individuo, que se tiene que convertir en un trabajo colectivo. Entonces eso es fundamental. Esa coexistencia es lo mismo cuando surgieron las nuevas tecnologías o las tecnologías emergentes o las redes sociales, que no definíamos muy bien el uso, no sabíamos muy bien para qué era Twitter, no sabíamos muy bien qué era Instagram, más allá de los selfies, ¿no? O Facebook y los posts. No, yo creo que todo uso tiene que tener, tenemos que conocer el concepto para poder utilizar esas herramientas. Si no lo conocemos, lo vamos a ver desde un punto de vista muy ajeno y muy distante cuando lo tenemos allí. Entonces yo creo que conservar ese pensamiento crítico, por ejemplo, yo a mis alumnos, cuando hacemos prácticas de textos de opinión o de análisis de textos periodísticos, les digo, lo siento, pero aquí vamos a volver al papel y lápiz. Tenéis que escribir en folios y con bolígrafos, porque eso necesito que tengan capacidad, amplitud. Cuando se tiene una amplitud, si tiene ese pensamiento crítico, se puede usar de una manera responsable todas estas tecnologías. Bien, buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Luis Manuel Flores, de Teleuniverso Canal 29. Mi participación viene dada primero por un concepto, una cuestión que considero una contradicción, me corregirá en este caso, y un reenfoque que yo creo que debemos hacer sobre la inteligencia artificial en el periodismo. La contradicción en cuanto al balance que pasó
sobre lo que hace el humano versus lo que hace el periodismo, la inteligencia artificial, porque cuando dice que el periodismo de inteligencia artificial es más objetivo, una de las premisas que vimos en el desarrollo del curso fue que justamente los patrones que se introducen por el elemento humano a la inteligencia artificial hace que el periodismo de ahí no sea objetivo en una gran parte de los casos. Me responde entonces si considera que hay una contradicción allí. Y el reenfoque entonces, aquí poniendo el dedo en la llaga, el escenario periodístico está predominado y delineado elementalmente por el empresariado. Y tenemos un afán lucrativo desde los medios, que es una realidad indiscutible. Entonces, cuando digo del reenfoque, creo que deberíamos preocuparnos en el tema de la suplantación periodista por elementos ahí. Sin embargo, un empresariado, a pesar de que nosotros estamos haciendo la tarea, nos estamos formando, un empresariado a fin del día va a determinar qué es más conveniente en términos lucrativos. Y no importa si el periodista se capacita. Mira el caso que usted puso ahí de un noticiario creado con inteligencia artificial, 24 horas, posiblemente ni siquiera por un salario, sino por el permiso de esa plataforma. Ahí no hay que pagar cesantía, ahí no hay que pagar salario, ahí no hay que pagar nada. Entonces, yo pienso que en algún momento el Estado como árbitro, así como por ejemplo aquí la ley laboral que te obliga a un 80% de la mano de obra nacional y un 20% extranjera, así por ejemplo creo que en algún momento el Estado deberá regular ese ejercicio en los medios de comunicación y decir, bueno, la mano del hombre tiene que cumplir con un tanto por ciento, la inteligencia artificial tanto. No sé si entiende que en algún momento también llegará esa discusión. Sí, es muy relevante porque ese es el debate ahora mismo, lo que está sobre el tapete. Con respecto a lo primero que me comentas, lo de la objetividad, es la forma, el patrón tan genérico que tiene la inteligencia artificial para emitir mensajes, ¿no? Esa falta de empatía y esa falta de ese grado de subjetividad mínimo que siempre tiene una información no lo va a generar la inteligencia artificial. Entonces, por eso se acerca mucho más a la objetividad, a menos que nosotros le digamos, bueno, háblame, dame argumentos a favor o en contra de X problemática, ¿no? Pero si es desde un punto de vista mucho más plano y mucho más objetivo. Con respecto a lo segundo, por supuesto, esto para los medios de comunicación es un modelo de negocio, eso está claro, ¿no? Pero además el periodismo siempre está en constante crisis, en la crisis del papel. Cuando llegó lo digital, se pensaba que iba a desaparecer y no ha desaparecido. De hecho, dicen, el periodismo va a desaparecer, pero bueno, el día que desaparezca siempre tiene que haber alguien allí para que lo cuente. Entonces, es paradójico. Entonces, ese modelo de negocio es verdad. NewsGPT no tiene ningún tipo, es más, ni siquiera tiene publicidad. No hace falta que paguen publicidad, no hace falta que paguen personal, no hace falta que paguen un estudio, simplemente es un algoritmo. Pero lógicamente ahí falta la fiabilidad, ¿no? La fiabilidad la da la interacción que puedan tener la audiencia con el mensaje. Entonces esto es el debate que está sobre la mesa. Y con respecto a la regulación, ¿cómo regulamos un algoritmo? Es decir, la responsabilidad intelectual es de quien le da los patrones o le da las indicaciones, pero la responsabilidad material, ¿cómo hacemos nosotros para regular legalmente un algoritmo, ¿no? Y ahí hay un tema muy álgido, es un punto neurálgico en el cual se puede llegar a tocar la censura. Entonces entramos otra vez en el debate de dónde están los límites de la libertad de expresión. No hay ninguna ley que regule la libertad de expresión que nos diga dónde está el límite. El ciberespacio es muy amplio, ¿no? Se está trabajando en ello. Lo que pasa es que llevamos tanto tiempo trabajando en ello que ya tenemos a un robot que nos hace de bartender, a un taxi que no tiene conductor, mientras existe esa regulación de ver dónde ponemos el foco, ¿no? Entonces eso es algo que está en debate y tiene que seguir en debate. No se puede quitar el tema sobre la mesa.
En lo que se debate seguimos avanzando. Sí. Buenas Hay una noches. última intervención. Sí. Hola, 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 hola. Sí. Buenas noches, Isaac Ramírez. Yo soy especialista en tecnología. Son un par de cosas. La primera es, ¿qué hacemos cuando desde los medios de comunicación los directores les dicen a los community managers que publiquen informaciones falsas para hacerse trending topics? ¿Qué hacemos cuando aún sabiendo y la fuente original habiendo rectificado una información, el director dice manténlo ahí porque está trending? ¿Qué hacemos primero con eso? Lo segundo es, ¿qué hacemos? Yo acabo de hacer una consulta sencilla. ¿Cuándo se instaló Walmart en República Dominicana? Lo acabo de hacer ahora mismo mientras estamos conversando. Utilicé ChatGPT, la versión 4, paga. Me acaba de decir que en 2018 y que adquirió a La Sirena. Y que esta información es un bulo, pero está disponible en internet. Ya se alimentó una inteligencia artificial de él y me dice que el link es Listín Diario. Entonces, ¿qué hacemos con esa información que de repente una marca que quiera venir a República Dominicana haga la consulta a través de un chatbot de esto y le dé ese resultado? Nos podemos ir todavía mucho más extremo. Yo hice la prueba hace 3 meses frente a periodistas y me dijo que Walmart estaba instalado desde el año 2011 y me dijo los lugares específicos, me dijo el impacto que había tenido en los pequeños y medianos comerciantes. Imagínense que yo empiece a tomar decisiones en base a eso. Entonces, uno de los problemas graves con la inteligencia artificial son las alucinaciones. ¿En qué punto empezamos a ver las alucinaciones y le hacemos ver a los periodistas que estas inteligencias artificiales tienen problemas, sobre todo desde la fuente que utilizan para alimentarse, que es quizás uno de los principales, los sesgos que tienen los propios creadores de estas inteligencias artificiales? Por ejemplo, lo que pasó con Gemini. Le pides a Gemini, hey, tráeme fotos de los padres fundadores. Te trajo un blanco, nunca. Trajo un negro, trajo un indio, etc. Le dice, tráeme soldados nazis. Le trajo un chino, una negra. O sea, es quien crea estas inteligencias artificiales en las que estamos confiando hoy y esa información obtenida de ellas se la estamos dando a la prensa. En algún punto hay un equilibrio entre quien toma las decisiones, en el caso de los directores de periódico, y nosotros como periodistas que vamos a estas fuentes. Pues yo creo que ahí es donde más se necesita el periodismo humano. ¿Ah? No te preocupes. Yo creo que ahí es más donde más se necesita el periodismo humano, en el contraste de esas informaciones, porque la inteligencia artificial, los algoritmos son ahora mismo una especie de cajas negras, ¿no? Donde no sabemos muy bien realmente lo que hay. Simplemente ellos se nutren de información que está en las redes y en algún momento te puede decir que te puede dar una información de una fuente, luego de otra y de diferente, incluso tergiversar la historia de acuerdo a la fuente que consulte, de la forma más rápida posible. Entonces, esa explicabilidad, esa fiabilidad, ese es uno de los mayores retos, ¿no? que tiene. Y yo creo que ahí es muy importante el periodismo humano, es decir, en el contraste de esa información. Y si el dueño de algún medio prefiere, bueno, como el tornado que vimos, eso fue publicado en un medio que tiene más de 24 millones de seguidores. ¿Para qué? Para generar tendencia, para estar en tendencia dentro del huracán Milton. Entonces, lo mismo con la imagen de Walt Disney, ¿no? Entonces yo creo que allí hay una irresponsabilidad social y periodística que no es para nada aceptable, todo lo contrario. Se puede generar contexto, pero desde el punto de vista mediático, yo creo que eso precisamente lo que hace es socavar la credibilidad del medio, porque en algún momento hay un desmontaje. La misma inteligencia artificial sirve para desmontar todo esto. Gracias, Virginia. La verdad es que cuando estabas haciendo la presentación, estoy segura de que los asistentes y participantes del curso que recién finaliza se sintieron bastante identificados, ¿sí o no? Sí, porque el desafío para poder concluir el curso
era justamente la creación de su avatar, la preparación de una noticia con la ayuda de inteligencia artificial, la presentación de ese trabajo y no solamente presentarlo para que vean el video de lo que se hizo, sino el proceso que se llevó a cabo y todas las consultas que hicieron con las diferentes herramientas de inteligencia artificial. Entonces, la verdad es que es una coincidencia muy interesante que justamente usted presenta, incluye en su presentación ese tema y el grupo de estudiantes trabajaron con ese tema como desafío para poder concluir satisfactoriamente el curso. Bueno, agradecerte mucho, Virginia Linares Rodríguez, por esta presentación sobre la inteligencia artificial en los medios de comunicación, periodismo automatizado.